Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos nuevamente? Em, Vamos a hablar de un partido de fútbol muy importante para Perú también, que marca el inicio de la Copa América 1975. Parece mentira, pero estamos a casi 50 años de ese partido, ¿no? El próximo año, en julio, serían 50 años de aquel partido. Yo sé que muchos no tienen en la retina de lo que pasó en este partido. Algunos un poquito más, otros un poquito menos, otros no son de esta generación. Pero vamos a hablar de los detalles que recordamos de este partido tan interesante, ¿no? Marca el inicio de la Copa América para Perú. Básicamente que Perú había conformado el grupo con Bolivia y Chile. Bueno, es importante recalcar que qué pasaba antes de este partido, ¿no? ¿Cuál es digamos, el momento que vivía Perú previo al inicio de la Copa América, 1975? El principio, el comienzo, no éramos prácticamente muy pesimistas de lo que podía pasar en esta Copa América, especialmente porque, y lo más triste era que habíamos perdido en los partidos amistosos. Y el último partido amistoso previo a este partido habíamos perdido 6-0 contra Ecuador en Quito. 6-0 habíamos perdido. Y esto causaba básicamente un desánimo tremendo en la afición. Y lo terrible era que el primer partido era contra Chile en Santiago. Y que Chile nos había eliminado en 1973, como todo el mundo recuerda, nos había eliminado prácticamente de la eliminatoria para irnos al repechaje con la Unión Soviética y luego clasificar al Mundial de Alemania 74. Pues Chile lo había eliminado a Perú, básicamente, ¿no? Además de que Perú tenía que arrancar contra Chile en Santiago y posteriormente tenía que irse a Bolivia, que también ya en esos tiempos era muy fuerte. Recordemos que más o menos por ahí en el año 69, Bolivia le había ganado a Perú y a Argentina en La Paz. Y este partido que Perú iba a jugar en Copa América, los dos primeros, ni siquiera iba a ser en La Paz, iba a ser en Oruro, más alto todavía. Entonces había un desánimo lógico en Perú. No había realmente una algarabía tan fuerte por los primeros dos partidos que valían pues 2 puntos. Algunos decían a ver si rescatamos un puntito. Muchos decían probablemente vayamos a perder los dos partidos, pero había que ganar en Lima. Se tenía la esperanza que en Lima se podría ganar, pero no se tenía las esperanzas de algo positivo en cuanto al partido en Santiago de Chile y al partido básicamente allá en Oruro. Era muy, muy complicado, ¿no? Vamos a apoyarnos por ahí de unas imágenes del partido, ¿no? De unas pequeñas imágenes por ahí del partido para ver, para ir comentándoles, ¿no? Detalles de este partido tan interesante que marca el inicio de la Copa América para Perú. Un partido que probablemente muy pocos lo tienen en su vitrina de conocimiento que realmente pasó, ¿no? En antes y después del partido y durante el partido también, ¿no? Vamos a contar muchas cosas que sabemos respecto a este partido y vamos a apoyarnos, creo yo, importante con algunas imágenes, ¿no? Unas imágenes, vamos a pasar por aquí unas imágenes. Vamos a ver por aquí. Ah, ok, vamos a, aquí está. Bueno, vamos a irnos por aquí. Vamos a tratar de, aquí está. Bueno, vamos a ver por aquí. Bueno, pues vamos a hablar de este partido, ¿no? Este partido tan interesante. Bueno, pues esto fue en julio de 1975, ¿no? Era una complicada visita a Santiago de Chile. Muy complicada la visita, porque hasta ese momento
no habíamos sumado siquiera un punto en Santiago. O sea que la Plaza Santiago de Chile era una plaza muy complicada para Perú, muy complicada. Y habíamos perdido 2-0, nos quedaba todavía ese recuerdo de la eliminatoria del 73 que habíamos perdido 2-0 contra Chile. Y eso lo hacía difícil, pues, ¿no? Difícil a Perú, más aunado hace aquel 6-0 contra Ecuador en Quito, ¿no? Entonces era complicado, definitivamente era complicado y previo al partido pasaban también cosas, había mucha tensión entre lo que era Perú y Chile, entre gobiernos, ¿no? Había como que nosotros teníamos el conocimiento que estaba a punto de estallar, ¿no? Como una especie de guerra entre Perú y Chile, que nunca iba a suceder, ¿no? Y esta batalla entre Perú y Chile no solamente era dentro de la cancha, también fuera de la cancha, ¿no? Y eso hacía pensar que el partido ya era muy complicado. Nos sentíamos, francamente, yo siento que nos sentíamos perdedores, porque esto se unía mucho a que 2 años atrás, pues los chilenos nos habían eliminado para el Mundial de Alemania, ¿no? Eso también era un punto clave, básicamente, ¿no? Y había estallado también, creo que un par de meses, 3 meses antes aproximadamente, había estallado una crisis fronteriza entre ambos países, ¿no? La crisis era muy fuerte, porque teníamos un presidente bélico, era básicamente, ¿no? El presidente que todo el mundo recuerda, Juan Velasco Alvarado, que ya había amenazado con básicamente lo que él le llamaba la Segunda Guerra del Pacífico, ¿no? Porque dentro de su pensamiento de presidente peruano Juan Velasco Alvarado era como que la gran oportunidad para recuperar Arica y Tarapacá, ciudades que habíamos perdido en el siglo XIX a través de la guerra Perú con Chile, y esta era la conmemoración, porque se acercaba a 1979, era como que el plazo para que Chile devolviera Arica y Tarapacá. Entonces ya desde 1975, en realidad desde el 73, ya se hablaba de esto, y cada vez se hacía más fuerte mientras más se llegaba a 1979. Y bueno, pues, y para Velasco era una situación de supremacía, básicamente, el partido de fútbol, ¿no? Y a mí había mucha carga emocional en esos tiempos, ¿no? El partido, pues, se realiza el 17 de julio de 1975, muy cerca de celebrar las fiestas patrias en Perú, y con esos clásicos desfiles militares que teníamos, ¿no? Éramos que básicamente el partido era importante para Perú también. Bueno, pues Perú iniciaba la Copa América visitando en el Estadio Nacional de Santiago, enfrentar a Chile, ¿no? Escenario donde no habíamos sumado puntos. Esa era también otra cosa muy difícil, ¿no? Y ya sabíamos que la selección pues había encendido alarmas básicamente por la mala presentación en Quito, ¿no? Donde yo recuerdo en aquella época, ¿no? Antes de participar, dar pues inicio a la Copa América, que en esos tiempos no había sede fija, sino se jugaba en sus respectivos países a ida y vuelta a través de grupos, ¿no? Perú conformado obviamente con Chile y Bolivia. Y bueno, en esos tiempos había también algo bien interesante porque el presidente de la Federación Peruana de Fútbol había invitado a la delegación peruana de fútbol a una explicación básicamente de lo que había sucedido tanto en los partidos amistosos y más aún con aquel 6-0 vergonzoso en Quito, ¿no? Era muy complicado para Perú en esos tiempos, ¿no? Y otra cosa bien interesante también a rescatar es que en ese tiempo la Federación Peruana de Fútbol no apoyó a la selección, ¿no? No lo apoyó a la Federación Peruana de Fútbol. Habían como que problemas. Y si ustedes se dan cuenta, por ahí van a ver imágenes. Perú jugó con
No jugó con el escudo de la Federación Peruana de Fútbol en el pecho, no, para nada. Jugó simplemente en el pecho, tenía como una especie de la palabra Perú, nada más. Pero no había el escudo de la Federación, el clásico escudo que ustedes conocen y que se jugaba siempre representando a la selección, obviamente bajo el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol, pero como no hubo apoyo, ellos decidieron jugar con simplemente la palabra Perú, nada más. Eran momentos difíciles, ¿ah?, para este partido, ¿no? Y también en esos tiempos ya la FIFA obviamente ya existía, pero era una FIFA débil, ¿no? Era una FIFA muy débil, básicamente. No era la FIFA de hoy, muy estricta, castigadora, ¿no? Por ejemplo, Barcelona de España no prestó a Hugo Sotil, no le dio permiso. Tigres de México, ¿no?, de Monterrey, tampoco se dio a Jerónimo Barbadillo, para nada. Muñante tampoco fue cedido. O sea, era bien complicado. En esos tiempos Muñante jugaba en el Atlético Español, ¿no? Estaba pronto para irse ya a Pumas en el 76. Pero Muñante, bueno, también tenía un buen rendimiento en México y lo hizo también, obviamente lo hacía también Barbadillo, pero el más importante era Juan José Muñante, que no pudo asistir, ni Jerónimo Barbadillo. Bueno, pues Perú no pudo contar con estos jugadores, ¿no? Con Sotil, con Barbadillo y con José Muñante. Inclusive en esos tiempos, como la federación no apoyó a la selección, hubo algunos jugadores que vinieron a jugar del exterior y tuvieron que pagar inclusive sus propios boletos para poder representar a Perú. Se darán cuenta ustedes lo difícil que fue en esos tiempos, ¿no? En el caso del equipo chileno, que el técnico ya no era Caupulicán, no era, lo era, ya no era el Zorro Álamos, ¿no? Ya no era el técnico de Chile. Para esta Copa América, el técnico de Chile fue Pedro Morales, ¿no? Chile tampoco pudo contar con sus jugadores premiums, ¿no? Por ejemplo, el delantero Carlos Caselli no pudo jugar por la selección que jugaba en el Levante de España, ¿no? Por ahí Elías Figueroa, que jugaba en el Inter de Porto Alegre, Brasil, tampoco pudo jugar por su selección. Y otro que importantísimo, como lo fue, por ejemplo, Alberto Quintano, que jugaba en Cruz Azul de México, tampoco pudo jugar. En esos tiempos se jugaba la liguilla en México y por eso mismo tampoco soltaron a Barbadillo y por ahí a Juan José Muñante. O sea, los mexicanos no soltaron a los jugadores, no les dieron permiso, ¿no? Pero también hubo un detalle con Carlos Caselli, ¿no? Eh, Carlos Caselli tuvo un desaire, ¿no? Le hizo un desaire al presidente, bueno, algunos le van a decir dictador al presidente, vamos a llamarle presidente, ¿no? Caselli le hizo un desaire al presidente Augusto Pinochet, ¿no? No le dio la mano, le hizo un desaire, eso fue terrible, y supuestamente fue vetado por la selección, porque tampoco jugó la eliminatoria de 1977, Carlos Caselli. Esto sucedió en la antesala de 1974 para el Mundial, ¿no? En la despedida, que tuvieron una junta por ahí con el gobierno chileno para darle unas palabras, ¿no?, de unión al equipo chileno que lo iba a representar a Chile en el Mundial de Alemania 74. Y bueno, pues Caselli, como era pues del movimiento de izquierda y pues en esos tiempos, a través de las desapariciones, los problemas que hubo en el Estadio Nacional de Santiago en el 73, no le dio la mano a Augusto Pinochet, considerado un gran desaire al presidente, y por eso mismo se vetó a Carlos Caselli, ¿no? Porque algunos decían también en la época de que no le dieron permiso a Caselli, pero también se decía el desaire que le habían hecho al presidente, y el presidente estaba muy unido con la selección chilena y que decidieron básicamente vetar a Carlos Caselli, ¿no? Eso sucedió hoy, obviamente,
cuando hubo la reunión con toda la delegación chilena en el Palacio de Gobierno allá en Chile, ¿no? Bueno, pues eso pasó y el arranque peruano no era para nada auspiciador, ¿no? Para nada, ¿no? De hecho, en el momento del partido, ya hablando del partido, cuando el partido va a iniciar, sale la selección peruana de fútbol, sí se nota por ahí un ambiente enrarecido, ¿no? En cuanto a los peruanos que básicamente salen a cumplir o cosas así, ¿no? Pero Chile también, ¿ah? Porque Chile, recuerden que no contaba con Elías Figueroa y Quintano, ¿no? Tremendos jugadores, ¿no? Todo el mundo lo sabe. La defensa heroica de Chile en Moscú no iba a estar presente en este partido. Bueno, pues en este partido eh, tuvo un retraso, ¿no? Tuvo un retraso de aproximadamente, yo creo que 1 hora y media, 2 horas, tuvo un retraso por un problema de un fluido eléctrico, ¿no? Que no estaba funcionando bien. Entonces, el partido tuvo ese tremendo retraso, ¿no? Y hubo problemas de todo tipo para este partido, ¿no? El campo pues estaba mojado, ¿no? Tenía, pues, había llovido ese día también. Y eso causó también que la selección peruana no se acomodara muy bien, porque pues, ustedes saben que Perú en lluvia no juega nada bien, ¿no? Entonces, este equipo peruano, que era un equipo más o menos, se convirtió en un equipo respetable. Este es un equipo que sorprendió a todos, porque no había dado buenos partidos, no había existido mucha crítica. El mismo Pocho Rospigliosi había criticado mucho a la selección, le había dado durísimo a la selección, al igual que Coco Cárdenas y Miguel Portanova escribieron notas en la revista Ovación dándole muy duro a esta selección. Bueno, el partido comienza, un partido también obviamente muy interesante. Eh, Perú, vamos con Chile primero, ¿no? Chile tiene en el arquero, el arquero no es Neff, ¿no? Esta vez el portero es Leopoldo Vallejos, aquel portero que taparía después más adelante, lo recuerdo muy bien porque en la eliminatoria del 77 tapó en el partido en Lima. Y bueno, a él les hicimos los dos golazos, ¿no? Goles de Sotil. Pero esa es historia del 77. Bueno, Leopoldo Vallejo estuvo en el arco. En la defensa estuvieron Galindo, tremendo jugador Galindo que se incorporaba muy bien. Estuvo Lara, estuvo Mario Soto, también otro importante jugador defensivo. Eh, Adelante jugaron, que yo recuerde, Sergio Ahumada, que era el que le hacía los goles a Perú muchísimo. Miguel Ángel Gamboa, también otro buen jugador. El Pollo Vélez también jugó ese partido. Jugó obviamente Crisosto, aquel que nos hizo el gol en el 73. Jugó Daniel Díaz, por ahí jugó creo que González, no recuerdo su nombre, cuál era González, y Francisco de las Heras, ¿no? Ese creo que fue el equipo chileno. Si me equivoco, por ahí me disculpan, ¿no? Pero eso creo que fue a grandes rasgos el equipo chileno. Y Perú obviamente entró en el arco con Otorino Sartor. Los defensores fueron Chumpitaz por un lado, Julio Meléndez por el otro lado. O sea, los dos defensas centrales de Perú fueron los dos mejores, Meléndez y Chumpitaz. Y en los laterales jugó Eleazar Soria y Toribio Díaz. Sí, fue Toribio Díaz. Precisamente la defensa peruana que tenía de lujo en ese momento, ¿no? Era lo mejor que tenía Perú en ese momento. Soria y Díaz, Meléndez y Chumpitaz. De hecho, ese fue la defensa de la eliminatoria en Perú del 1977. Y se, pues ya para 1975, ya Calderón, Marcos Calderón, técnico peruano, ya lo tenía en la mira. Y ese iba a ser su defensa por unos cuantos años, ¿no? Que es una defensa que se consagró básicamente, ¿no? Bueno, pues en el medio campo por Perú también jugó Alfredo Quesada, que también era un referente importante en el equipo de Marcos Calderón. José Velázquez jugaron, es muy importante que en ese partido hubo dos jugadores que fueron defensivos, en el caso de Quesada y Velázquez, dos quitadores.
y también jugó Teófilo Cubillas. Y ya adelante jugaron como los dos punteros, los dos extremos, jugaron Juan Carlos Oblitas y Cachito Ramírez. Y en el centro jugó Percy Rojas, ¿no? Como delantero. Ese fue el equipo peruano, básicamente, ¿no? Bueno, el partido es interesante. El partido básicamente, yo creo que Chile empezó mejor que Perú, acostumbrado un poquito a lo que era pues yo creo que el clima, ¿no? El clima que tenía básicamente Perú le era complicado, ¿no? Jugar. Aquí estamos viendo una escena donde está pues Otorino Sartor tratando de defender, ¿no? Algún ataque chileno, pero en ese momento, cuando Chile arranca mejor, se le complica a Perú. Y viene un gol chileno muy rápido. Creo que fue al minuto entre 10 y 15 por ahí, pero viene un gol muy rápido del equipo chileno. Y eso causó también un pequeño problema, porque al recibir el gol, y los peruanos que estábamos desanimados un poquito con el equipo porque ya habíamos perdido, ¿no? Partidos anteriores amistosos y nos anotaban un gol rápido, parecía que se venían los goles rápidos. Sobre todo porque Chile había adelantado líneas, ¿no? Chile adelantó líneas, básicamente, ¿no? Y esto causó de que el equipo peruano tenga un poquito de desánimo. Pero bueno, Perú, al contrario, siguió jugando, siguió intentando, mejoró un poquito Perú, mejoró un poquitito. Eso fue lo interesante, ¿no? Como que empareja el partido después del primer gol chileno, ¿no? Miren, aquí estamos viendo, por ejemplo, este es el equipo peruano. Esta es la defensa. Esta defensa fue muy importante para Perú porque esta es la defensa que Marco Calderón tenía confianza, ¿no? No había alguien mejor que Meléndez y Chupitas. Marcadores seguros. ¿Quién va a querer reemplazar al gran Héctor Chumpitaz y a Julio Meléndez, ¿no? Que venía de Boca, ya jugaba en Perú, ¿no? Pero había tenido su paso por Boca Junior años atrás. Y que para mí era el ideal para acompañar a Chumpitaz, inclusive en México 70. Pero no fue así por causas que en otro video vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues esta es la defensa que jugó básicamente, ¿no? Allá en Santiago de Chile. Bueno, el Perú empieza bien después del gol, comienza a jugar a emparejar la cosa porque Chile había empezado prácticamente tratando de resolver el partido rápidamente, cosa que lo estaba haciendo. Y bueno, finalmente Perú cuando empareja la situación tiene alguna posibilidad de gol. En el primer tiempo le cuento a Perú una o dos posibilidades, probablemente más, pero no lo recuerdo bien, ¿no? Perú tiene una posibilidad de gol por intermedio de Percy Rojas, que era el número 9 en Perú, el delantero, que obviamente no lo concreta. Pero ya daba aires de que Perú podía hacer algo a pesar de que la situación estaba todo en contra, ¿no? Daba la impresión de que Perú podía hacer algo, ¿no? Bueno, el partido continúa, ¿no? Y termina un primer tiempo Perú emparejando el partido en cuanto a funcionamiento en medio de una lluvia. No fue una lluvia torrencial, pero en medio de la lluvia, Perú comienza a emparejar el partido y eso es lo más positivo que existe, ¿no? Bueno, mire, aquí vemos al Pollo Vélez, aquí vemos a, creo que es Percy Rojas y Héctor Chumpitaz. Nótese por ahí el campo tampoco no estaba tan bien en ese momento. En esos tiempos no eran los campos, no eran tan exquisitos como ahora. Ahora, pues prácticamente la FIFA exige campos perfectos, ¿no? Pero hoy en día está entrando mucho dinero, ¿no? En esos tiempos no era así. Bueno, ahora vamos a regresar un poquito a esta imagen, a lo que les había comentado. Observen esto, por ejemplo, aquí. Ustedes van a observar algo que dice aquí Perú, ¿no? No dice Federación Peruana de Fútbol, es básicamente un escudo, la bandera peruana y Perú, ¿no? Bueno, eso es un detalle. Bueno, pues el partido termina en un primer tiempo, ¿no? Aquí vemos a Percy Rojas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Mario Soto, también en un ataque peruano.
Pero bueno, el partido en un segundo tiempo, Perú hace un cambio. Perú hace un cambio de pasadito el segundo tiempo y entra un jugador que más que de marca, es un jugador de que tiene de tenencia de balón, ¿no? Entra Raúl Párraga, ese bajito jugador peruano que juega muy interesante en Perú, ¿no? Muy interesante Párraga. ¿Qué será de la vida de Párraga? La verdad no sé nada de él, ¿no? En este momento no sé si estará todavía con nosotros, pero muy interesante este Raúl Párraga en el partido. Sale José Velázquez, porque como Perú había emparejado la situación, ¿no? Había adelantado líneas también, entonces como que no era necesario dos volantes ya de contención, ¿no? Más bien Perú quería tener el juego para intentar una posibilidad de gol por ahí y entra Raúl Parga y mejoran las cosas muchísimo, ¿no? Bueno, entonces Perú comienza a atacar y bueno, pues pasa algo interesante que Perú en el minuto, por ahí el minuto 70 aproximadamente, bueno, pues una bonita jugada con Cubillas, con Quesada, ¿no? Percy Rojas anota un bonito gol. Aquí ustedes están viendo el gol precisamente de Percy Rojas, ¿no? En medio de Mario Soto y ahí ustedes ven al arquero Vallejos, ¿no? A Leopoldo Vallejos. Este es el gol bonito que anote el empate a casi al final, minuto 70, 73, 72 por ahí, anota el gol Percy Rojas dando el empate momentáneo, pero un empate que nos alentó bastante y hasta ese momento era como que algo justo porque Perú había atacado en el segundo tiempo. Chile como que se había quedado un poquito, ¿no? Y eso fue una nota muy interesante. Creo que este partido fue clave para lo que le pasó a Perú después en la Copa América, como que la inyección de ánimo, porque teníamos ánimo por los suelos, por toda la parte económica, los jugadores no vinieron porque no les dieron permiso a todos, ¿no? Y además que teníamos el problema con Chile, pensábamos en el siguiente partido en Oruro contra Bolivia, había una infinidad de cosas que nos hacía pensar que éramos pesimistas en la eliminatoria, pero al jugar bien, al emparejar el partido contra Chile en Santiago y empatar el partido, Perú tuvo una de las inyecciones más importantes que uno puede ver porque cambió rapidísimo la situación para Perú. Mentalmente se hicieron fuertes, ¿no? Tan fuertes que iban a ganar la eliminatoria, ganar la semifinal, iban a ser hasta campeones de América. Es increíble, pero para mí, yo quiero manifestarles que este partido en Perú fue clave para el cambio. ¿No? Porque cambiaron las cosas. Después de este partido cambiaron muchísimo las cosas. ¿No? Cambiaron las cosas en el sentido del ánimo. El equipo empezó a jugar bien. Los jugadores empezaron a venir. Pasaron muchas cosas en toda la Copa América, ¿no? Porque Perú luego, después de este partido, después se va a Oruro y gana en Oruro, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito después de ese partido en otro video, el partido de Bolivia contra Perú en Oruro, que ganamos 1-0, mejor dicho 0-1, pero yo quiero dar énfasis mucho a este partido, la inyección extraordinaria de ánimos que se le dio a Perú para afrontar todo lo que se venía de la Copa América ante condiciones muy difíciles. Aquí vemos el gol, por ejemplo, que le hacen a Otorino Sartor, ¿no? Al principio del partido, minuto 10, minuto 15, le hacen un gol a Perú, ¿no? Y el gol que nos desanimó temporalmente. Ahí miran ustedes a Julio Meléndez, miran a Quesada, miran a Teófilo Cubillas, ¿no? Por aquí veo a Crisosto, pero viste el gol que le hacen a Perú. Miren, aquí está, me parece que es José Velázquez, ¿no? Este gol pues causó un poquito de desánimo, pero los muchachos, afortunadamente, con el buen fútbol que tenían y que eran buenos jugadores, ¿ah? Muy buenos jugadores, se unieron de punto, ¿no? Y lograron no solamente empatar, sino eh, mejorar el rendimiento del partido. Y a partir de ahí, los jugadores, cuando el partido terminó, pero vamos a hablar antes de lo que pasó todavía con el partido, ¿no? Bueno, después del empate,
¿no? A través del gol de Percy Rojas, Perú se animó tanto que tuvo dos posibilidades claritas de anotar un gol a Chile en su propio estadio, que hubiera sido sensacional, ¿no? Sensacional, porque Perú nunca ha ganado en Santiago. Hablo de partidos oficiales. Perú nunca ha ganado en Santiago de Chile. Hubo también por ahí en el año 2000, que voy a adelantarme un poquito, en el año 2000, cuando juegan la eliminatoria para el Corea-Japón, también Pizarro tiene un tiro al poste que si hubiera entrado hubiera sido un tremendo triunfo. Pero bueno, no entró aquella vez, tampoco entró en 1975, el de Percy Rojas. Y después el de Teófilo Cubillas, solo frente al arco, impresionante cómo falla ese gol. Hubiera sido algo tremendo, se lo merecía Perú, sinceramente, ¿eh? Bueno, pues al siguiente día, vamos por aquí, al siguiente día los diarios, esta es una pequeña toma de la revista Estadio de Chile, ¿no? Que sacó, pues, algunas imágenes sacaron también por ahí donde ellos dijeron, miren, miren lo que titulan ellos, ¿no? Dicen, pudo ser peor. Y ellos por aquí recalcan y dicen, uno de los Chile-Perú más pobres que se recuerden, terminó con un resultado muy repetido, 1-1. Pero Perú había jugado mal, pero había jugado bien, Chile había jugado mal. Lo que pasa es que los chilenos hablan que el resultado fue malo porque ellos tenían que ganar, porque luego tenían que visitar Lima, que Lima era para ellos también una plaza muy complicada. Por eso ellos tenían que ganar aquí, que no ganaron, que no ganaron. Y ellos ya veían con malos ojos ese resultado por su visita a Lima más adelante, ¿no? Bueno, aquí también, bueno, habría que leer la nota también que sacó la revista Estadio de Chile, porque decía ahí que básicamente no solamente Perú, Chile también tenía que visitar Oruro, ¿no? De hecho, Bolivia le gana a Chile después, ¿no? Pero, eh, y a Perú esto sí le dio inyección, definitivamente sí le dio inyección. Los chilenos más bien terminaron muy desanimados para este partido porque ellos pretendían ganar el partido, ¿no? Pretendían ganar el partido. Bueno, muy interesante, aquí tenemos otra, esta es otra imagen, miren aquí está Chumpitaz y Meléndez. Ahí vemos también a Chile en un ataque, ¿no? Tratando de, básicamente, pues, en una escena muy repetida en ese momento, ¿no? Y todos creemos que, pues, que en aquella vez Chile tuvo también sus pequeños lapsos, ¿no? Que atacó cuando el partido estaba 1-1, pero el partido se convirtió de ida y vuelta en los últimos minutos. Con todo y la lluvia que ya estaba un poquito menos, eh, ambos tuvieron posibilidades, pero Perú tuvo dos. Chile tuvo una media, pero no recuerdo con quién, pero Perú tuvo dos posibilidades claritas de gol. En Chile, al final, pues tuvo que salir Alfonso Lara y salió también Crisóstomo, que habían trajinado bastante en el partido y entra pues un tremendo jugador chileno que era el Chamaco Valdés, ¿no? Que todo el mundo conoce al Chamaco Valdés, gran jugador de Colo-Colo, ¿no? Y también entra otro jugador, Jorge Speladetti, que ya Chile en intentos desesperados básicamente, pues no puede con Perú, ¿no? No puede con Perú. Y este es un partido que yo lo quiero llamar un partido, a pesar de que no se habla mucho de este partido, yo quiero decirle que este partido fue memorable para Perú, memorable. Porque yo, repito otra vez más, creo que a partir de este día vimos un Perú muy diferente. Tan diferente que ganó la Copa América, fue campeón de América. Si antes del partido pensábamos que Perú ni siquiera iba a pasar a primera ronda, después del partido pensamos en grande, porque los jugadores estuvieron muy contentos en el camarín, ¿no? En la revista Ovación de Perú, obviamente, que sacaron muchas notas al respecto. Los peruanos estuvieron muy contentos, los peruanos cantaron el himno nacional,
porque ellos sintieron que habían jugado mejor que Chile. Ellos sintieron que habían jugado mejor que Chile y sintieron que el partido podían ganar. Empezaron a creer en ellos mismos y esto fue fundamental para lo que pasó después. Bueno, esto fue básicamente lo que pasó en el partido Chile-Perú 1975, inicio de la Copa América. Un partido con mucha satisfacción, yo lo gocé muchísimo, básicamente porque siento o sentía que me cambió a mí el ánimo también. Me cambió muchísimo el ánimo y tan grande fue esto que fuimos campeón de la Copa América. Pero bueno, vamos a hablar de algún otro partido más por ahí más adelante, porque de ahí un partido también en Lima, donde Perú hace un partidazo. Un tremendo gol de Juan Carlos Oblitas, un tremendo gol nuevamente Percy Rojas, Teófilo Cubillas, donde le ganamos 3-1, ¿no? En Matute, caramba, qué bueno. Bueno, pues nos estamos viendo, gracias a todos y pásenla bien. Hasta luego.